안녕하십니까? ¿Cómo están ustedes? La continuación de la vez pasada, hoy también compartiremos en Génesis capítulo 6. Entre los 66 libros de la Biblia, Génesis es el que nos muestra el corazón de Dios de la manera más sencilla y simple. Es una bendición muy grande para mí cuando leo Génesis y he podido ver mi corazón reflejado por medio de este libro. Amados, a través del comentario de Génesis no solamente se recibe el conocimiento de la Biblia, sino que se descubre el corazón de Dios. Y si llegara el corazón de Dios a nuestro corazón, inexplicablemente se tendría una vida muy bendecida. La vez pasada leímos en Génesis capítulo 6, el versículo 8. Allí dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En Génesis capítulo 6, el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé varón justo era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Generalmente la gente lee ese pasaje, Noé varón justo era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Qué pensarán? No era justo, él siempre andaba acompañado por Dios. Era perfecto en esa época. Normalmente el hombre cree que no tiene defectos, que es perfecto, que no comete pecados. De modo que cuando una persona anhela lograr una vida espiritual satisfecha, al leer ese pasaje piensa, no soy perfecto, no puedo decir que soy justo. ¿Cómo me falta la compañía de Dios? Por eso muchas veces llega la decepción profunda en el corazón. Pero si escudriñamos detalladamente la Biblia, podemos descubrir una enseñanza que antes habíamos entendido desde diferente ángulo. Cuando éramos niños, durante el paseo escolar, jugábamos al tesoro escondido. Amados, el cofre de ese tesoro no se puede ver desde cualquier lugar. Está bien escondido debajo de las piedras o entre las ramas de algún árbol. Normalmente no se ve por el camino, pero si se levantara alguna piedra o se buscara en algún sitio sospechoso, se podría encontrar el cofre. De igual manera, el misterio y la gracia de Dios están escondidos en la Biblia. Aparentemente no se ve nada, aunque se lee la Biblia muchas veces, solo se puede conocer superficialmente. Como si se buscara un tesoro, en Isaías capítulo 34, el versículo 16 dice, inquirid en el libro de Jehová. Si escudriñáramos más detalladamente la palabra de Dios, podríamos encontrar un ángulo diferente del mundo de la Biblia que antes no habíamos visto. Si se descubriera ese mundo, se cambiaría su vida espiritual, su vida personal se sentiría el acercamiento a la gracia de Dios. En ese pasaje dice que Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Si ustedes leyeran ese pasaje, fácilmente pensarían que, ¿cómo vería la gente a Noé? Ciertamente pensarían que era un hombre excelente, que no tenía defectos, no cometía pecado y era muy virtuoso. Después de haber sido pastor, mientras anunciaba el Evangelio frecuentemente pensaba que, oh Dios, ¿por qué me salvaste siendo como soy? ¿Por qué me estableciste como el siervo de Dios? Si Dios estableciera como pastor a alguno de mis conocidos o amigos, la iglesia se levantaría mejor, hermosamente. Una vez visité a una familia. La abuela de esa casa llamó a su nieta y le dijo, el pastor vino a visitarnos. Ven acá, canta alguna canción para él. Al principio tenía mucha curiosidad. Luego esa niña cantaba una alabanza frente a mí. El pastor donde me congregó
tiene un rostro sonriente, es benevolente, tiene muy buena reputación. Cuando escuché esa canción, me quedé pensando, yo no soy esa clase de pastores que siempre tiene un rostro sonriente, son benevolentes o tienen muy buena reputación. Soy un siervo de Dios que anuncia el Evangelio, pero cuando pensaba en las condiciones para ser candidato, yo no podía reunir esas condiciones. Si yo hubiera sido pastor por mi capacidad, me hubiera sentido muy orgulloso de mí mismo. Mucha gente piensa que los siervos de Dios, Abraham, Noé, David, no tenían defectos verbales, que eran perfectos, muy nobles, espirituales. Normalmente la gente piensa de esa manera. De vez en cuando veo un video de caricaturas sobre el diluvio de Noé y puedo ver que Noé era muy anciano y se ve como un hombre muy noble, pero el rostro de quienes estaban a su alrededor, que lo criticaban y menospreciaban, era de aspecto feo. A veces la gente lee la Biblia superficialmente. Noé varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Imaginan que él tenía muy buen comportamiento. ¿Cómo escuchaba Noé? Que él era perfecto delante de Dios. ¿De qué manera podía caminar junto a Dios? Generalmente la gente piensa que él era merecedor, por eso Dios lo llamó. Pero cuando leo la Biblia me doy cuenta de que Noé no era una persona perfecta, sino llena de defectos, problemas, y que había cometido muchos errores en su vida. Si leyéramos solamente el versículo 9, no era igual que otras personas, pero en el versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es decir, Noé se hizo justo, no por su propia obra, sino por la gracia de Dios. O sea que no era perfecto ante los ojos de Dios, lo cual significa que se hizo justo no por su conducta perfecta, ni por sus errores, sino por la gracia de Dios. Luego vivió acompañado por Dios, no por su buena obra, ni por su propia justicia, sino por la gracia de Dios. La Biblia, ¿qué nos dice? Vamos a ver nuevamente en Génesis capítulo 6, el versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Amados, en Romanos capítulo 3, el versículo 10, ¿qué dices? No hay justo ni aun uno. En Salmos capítulo 14, el versículo de 1 al 3 dice, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Ya en Génesis capítulo 6, el versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aquí dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En la Biblia no está escrito que solo Noé estuviera excluido del mal, es decir, aunque no estaba escrito, Noé también estaba incluido en ese versículo porque Noé también era muy perverso. Dios, desde el cielo, veía que hombre tenía el conocimiento de Dios y quien hacía el bien. No hay justo ni aun uno. Cuando leemos la Escritura, Noé por sí mismo no hacía el bien sino el mal. Entonces, ¿cómo podía ser justo? ¿De qué manera podía decirle a la gente que era perfecto? Entonces, ¿cómo podía estar acompañado por Dios? Es decir,
Fácilmente él no se hizo justo por su propia buena obra, sino por la gracia de Dios. Por la gracia. ¿Qué es la gracia? Se recibe gratuitamente, no era merecedor de recibirla. Una vez, Jesús explicó sobre la gracia de Dios, nos lo cuenta en Lucas capítulo 10, en un hombre que fue asaltado por los ladrones. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole también, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino llegó al sitio en donde estaba acostado un hombre que fue asaltado por los ladrones. El Señor quería darnos una enseñanza importante sobre la gracia. ¿Cómo comienza ese mensaje? Un día llegó un intérprete de la ley al Señor y le dijo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? El origen del hombre es perverso y malo. Por eso todos los hechos del hombre son todos malos y perversos. Dios nos dijo que no hay nada bueno. Él miraba al hombre desde el cielo. No había nadie que buscara a Dios. Dios no encontraba ninguna buena obra en la justicia del hombre. Delante de Dios no podía ser reconocida. Entonces, ¿qué es la gracia de Dios? Cuando yo no tengo dinero, si alguien me busca y me pide dinero, por favor, tenga misericordia de mí. Si me diera dinero, estaría muy agradecido. Los mendigos lo piden de esa manera. Deme su gracia. No soy merecedor, aunque usted me lo diera voluntariamente. Pero yo no puedo hacer nada, solamente tenga misericordia de mí. Por eso decimos que la gracia se recibe gratuitamente, sin trabajar y sin costo alguno. El Señor, en vez de regalar dinero o algo material, nos quiere dar la justicia de Dios, la santidad del Señor, la perfección de Dios y el poder de Dios. Por eso Noé halló la gracia de Dios ante los ojos de Dios. Verdaderamente, si él hubiera sido justo por sí mismo, no hubiera recibido la gracia de Dios. Noé no era justo, pero recibió la justicia por la gracia de Dios. Abraham también se hizo justo por la gracia. Normalmente la gente piensa superficialmente sobre la vida espiritual. Jesús quiere que seamos buenas personas, que creamos en el Señor, no pequemos y hagamos buenas obras. Hoy en día muchas personas caminan por este rumbo en su vida espiritual. Voy a dejar el licor y el cigarrillo. No voy a usar droga, no voy a mentir, no voy a robar ni engañar a la gente. Voy a leer la Biblia, voy a cumplir con el domingo. Generalmente la gente piensa, voy a congregarme. Mucha gente tiene esa idea, pero mientras adora a Dios de esta manera, la gente se siente limitada en su vida espiritual. Entonces se darán cuenta que, no puedo vivir solo con buenas obras. Por mi esfuerzo es imposible lograrlo. Soy muy vil, perverso e inmundo, estoy perdido. Cuando no conoce muy bien a sí mismo, la gente es engañada por Satanás. Por eso creen que cuando oran fervientemente se esfuerzan. Pueden hacerse buenas personas continuamente. Satanás nos engaña diciéndonos que podemos agradar a Dios. Por esa razón muchas personas se esfuerzan en vivir por su buena obra. Al final, el hombre lleva una doble vida, es hipócrita, y aunque no vive bien con su buena obra, sin embargo, equivocadamente evalúa como muy bueno su sí mismo. El hombre lo expresa de esa manera. Amados,
¿Habían escuchado la fábula, el traje nuevo del emperador? Hace muchos años había un emperador al que le gustaba estrenar todos los días un traje. Este hecho llegó a oídos de dos estafadores que decidieron engañarlo, diciéndole al emperador: nosotros traemos un vestido muy hermoso para usted. El emperador dijo: ¡oh, qué bueno! ¿Qué tipo de vestido? Ellos le respondieron: Majestad, ese vestido tan hermoso. A un hombre perverso no se le ve nada bien, pero a una persona honesta se le ve muy bien. El rey dijo: está bien, háganmelo rápido. Los sastres comenzaron a tejer el vestido. Un día un siervo del rey fue a donde trabajaban los sastres, pero no vio nada, no vio ningún hilo. Parecía que ellos estuvieran jugando. Ellos estafadores le dijeron: bienvenido, es de color muy hermoso el vestido, ¿no es cierto? El siervo pensó de repente que si decía que no veía nada, ellos le dirían que él tenía un corazón muy malo. Por eso le dijo: ¡oh, qué lindo! Nunca había visto una tela tan hermosa. Pero otro siervo tampoco veía nada. Si ese siervo lo veía y yo no, ellos pensarían que yo tengo un corazón malo. Por eso él le respondió: ¡oh, qué lindo ese color! ¿Cómo combina? Otro día el emperador vino con sus siervos. Uno de ellos le dijo: Majestad, ¿cómo ve el color de la tela? El emperador no veía nada, pero si les dijera que no veía nada, tenía miedo de escuchar que dijeran que él era muy malo. Por eso, aunque no podía ver nada, el emperador les dijo: ¡oh, qué lindo el color de esa tela! Un día los estafadores le dijeron que ya estaba terminado el vestido. Por eso él se lo colocó encima de la ropa interior y actuaba como si realmente estuviera vestido. Los sastres lo abotonaron y le preguntaron: Majestad, ¿cómo se ve? Tan bonito el color, ¿no es cierto? El emperador les respondió: claro que sí. Luego ellos le dijeron que saliera al centro de la ciudad con su vestido nuevo. Él solamente vestía la ropa interior. Aparentemente la gente veía el vestido del emperador porque no querían reconocer la realidad. El emperador tampoco podía verse a sí mismo, porque de lo contrario tendría que reconocer que su corazón era malo. ¡Qué lindo! La gente le gritaba: sí, claro, qué bonito esa tela. Si un día mi hija se casara, le regalaría ese vestido. La gente decía: aunque el emperador no se veía a sí mismo, pero él creía que todas las personas le veían bien. El emperador estaba contento, él hizo el desfile. Pero de repente los niños del pueblo empezaron a acercársele. Entre la gente del pueblo un niño gritó: ¡ah! El emperador no se puso vestido. Entonces el emperador estaba muy asustado. ¿Por qué no se vistió? El rey no se vistió, gritaba la gente. El emperador estaba muy apenado. Él cubrió su cuerpo, hizo buscar a los estafadores, pero ellos ya se habían escapado. El escritor expresaba muy bien que el verdadero corazón del hombre es hipócrita y esconde su sí mismo. Amados, por nosotros mismos, por nuestro propio esfuerzo, no podemos hacer bien, tampoco lograr la justicia. Aunque la gente se esfuerza y finge ser ferviente, sin embargo, no puede cumplir. Igual que el emperador, que no se veía nada, pero actuaba como si todo fuera normal. Hoy en día la gente comete muchos pecados, pero actúa como si fuera muy decente y santo.
Por esa razón, los que recibieron la salvación ante Jesús no eran personas que hacían muy buenas obras, sino los publicanos, una mujer adúltera y una persona que reconoce soy nada, no puedo vivir solo con buenas obras. Noé halló la gracia ante los ojos de Jehová. Él escribió la bendición no por su obra, sino por la gracia de Dios. ¿Quién recibe la gracia de Dios? No es una persona excelente, sino quien comete pecados, hace maldades y no puede presentarse delante de Dios. Es inmundo, vil y reconoce ir a la perdición. Ese tipo de persona recibe la gracia de Dios. No son personas inteligentes ni capaces. No halló gracia ante los ojos de Jehová. Amados, ese versículo dice, estas son las generaciones de Noé, Noé varón justo. Es decir, Noé no se hizo justo por su propia buena obra o por no pecar. Por el contrario, él era muy vil, inmundo y miserable. Era imposible ser justo por sí mismo. Por eso recibió la gracia de Dios. Todavía hay algunas personas que no reconocen su sí mismo. Creen que cuando se esfuerzan y tratan de vivir fielmente, pueden vivir bien. Por eso tratan de vivir por la buena obra, oran e intentan no cometer pecados. Pero si alguno reconoce su sí mismo, si confiesa que no puedo vivir bien, el Señor debe hacerlo. Por mí mismo no puedo hacer el bien. Verdaderamente soy vil delante de Dios. Si la gente lo reconoce así, no intenta cumplir la buena obra, abandona su propio esfuerzo. De esta manera, verdaderamente la gente se hace hombre de la fe cuando solamente creen en Jesucristo. Los hombres del Antiguo Testamento y los siervos del Nuevo Testamento, ellos cometieron pecados, no vivieron solamente por sus buenas obras. El apóstol Pablo dice que soy el primer pecador. También dice que soy justo. ¿Cómo podía hablar de esa manera? Él se hizo justo por la justicia de Dios, no por haber cometido pecados. Él decía que él era el primer pecador. Es lógico que fuera justo. Si pensamos, no cometió pecados, era vil, ¿cómo puede decirse que era justo? Pero Noé se hizo justo no por su propia buena obra, ni porque no había cometido pecados. Él era muy vil e inmundo, sino que recibió la justicia de Dios delante de Dios por la gracia de él. Como dice en Romanos capítulo 4, el versículo 5, dice, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Nadie puede presentarse delante de Dios por su propia justicia. Solo cuando recibimos la justicia de Dios podemos presentarnos delante de Él. La próxima vez compartiremos la continuación de este pasaje, pero hoy terminaremos aquí. Amados, espero que se presenten por la justicia de Dios, no por su propia justicia. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.